Amados hermanos, Dios les bendiga. Es una alegría poder compartir nuevamente con ustedes este tiempo de conocer la palabra del Señor. Quiero en este tiempo que me acompañen a Proverbios capítulo 28, versículo 13. Dice la palabra del Señor: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Esta enseñanza le titulé Preguntarán por qué le puse este nombre, quizás. Y porque muchas veces fallamos. Y muchas veces, a pesar de que le fallamos a Dios, queremos salir corriendo, queremos botar toda la basura, queremos no estar cerca de Dios y nos sentimos con ganas de no hablar nuestro pecado, de ocultarnos, de apartarnos de todo. Pero mira lo que dice el versículo, y comienza diciendo: el que encubre. Y si ponemos diferentes ítems o diferentes cosas, cuando cometemos pecado, sencillamente nos estamos estancando, nos estamos dejando destruir, nos estamos conformando con lo que está pasando. Pero continúa diciendo el versículo: mas el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. Y recordemos lo que nos habla el Señor acerca del pecado. Dice: y el que confiesa su pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y cuando nosotros confesamos nuestro pecado, cuando nosotros nos apartamos del pecado, alcanzaremos la misericordia de Dios. Y podemos preguntar: ¿qué es la misericordia? Y podemos decir: pero ¿cómo podremos decir fallé y volver a Dios? Quiero que me acompañen en el Salmo 23, pero antes de hablar, quiero hacer un pequeño panorama de lo que vamos a hablar. Y quiero hacer un breve como resumen de esta enseñanza, y es acerca de David. ¿Y por qué David? Porque David era un hombre que, aunque fallaba, entendía lo que estaba pasando en su vida y se acercó. No esperaba para volver a Dios a pesar de haberle fallado. Y quizás por eso fue un hombre conforme al corazón de Dios. Y cuando leemos en 2 Samuel capítulo 11, vemos que David, cuando era tiempo de salir a la guerra, él decidió quedarse en su casa. Él decidió no ir a la guerra, y en medio de haberse quedado y de haberse despistado un poco, se asomó a la terraza y vio a una mujer, y sus ojos empezaron a ver que esta mujer era atractiva, y la mandó llamar. Y nos dice la palabra que David se acostó, que durmió con esta mujer. Y cuando pasó un tiempo, esta mujer, Betsabé se llama, estoy encinta, o sea, está embarazada. Entonces David trató de encubrir su pecado y mandó a traer a su esposo, porque Betsabé era casada, y su esposo Urías, él estaba en la guerra. Y David le llama y le dice: no, ve y descansa. Y trató como de meterle a Urías, el hijo que estaba esperando Betsabé. Y resulta que esa primera noche, él se fue y él no fue para la casa, se quedó ahí
en las puertas del palacio, acostado. Y cuando los siervos de David llegaron y le dijeron eso a David, entonces al día siguiente le invitó a una cena y le embriagó y quiso buscar la forma para que él volviera a su casa y estuviera con su esposa para cubrir el pecado que David había cometido. Y resulta que Urías se embriagó, comió, y cuando David ya lo mandó para la casa, él no se fue otra vez para la casa. Él se quedó esperando ahí, enfrente del palacio. Y cuando David se enteró nuevamente de eso, lo único que hizo fue decirle: ok, voy a hablar con Joab para que le pongan enfrente y retiren los hombres para que lo maten. Y Joab, en medio de todo, hizo lo que David como rey le había mandado, y resulta que murió Urías. Pero llega un profeta del Señor, Natán, y habla con David. Y Natán empieza a mostrarle a David lo que hizo. Y es ahí donde quizás es difícil poder decir cómo David en medio de esta situación puede orar. Pero él entendía quién era Dios. Y quiero que me acompañen al Salmo 51. Y el Salmo 51 nos hace referente a la amonestación que Natán le hace a David. Y en ese momento David entiende, y con un corazón humillado se acerca y le dice a Dios en el Salmo 51: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Note que en estas tres citas bíblicas, en Proverbios 28:13, en el Salmo 23, versículo 6, y en este Salmo 51, versículo 1, hablan los tres versículos de una sola palabra, y es misericordia. ¿Cómo podemos alcanzar la misericordia? Pidiendo el perdón de Dios, pidiendo el favor de Dios. Y cuando David falló y entendió que le estaba fallando a Dios, fue a buscarle a Dios, fue a buscarlo. Y quizás en este momento tú cometiste pecado y quizás te sientes mal, tu corazón está abatido, tu corazón está roto. El Señor lo único que quiere es que tú corras a Él, a pedirle que te perdone, a que extiendas tu misericordia en tu vida. Y Dios quiere hacer eso, pero para que Él pueda darte la misericordia de Dios, pide que nosotros le confesemos nuestro pecado. Y cuando Él extiende su misericordia, David continúa diciéndole: conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. David entendía que no era perfecto. Y una vez más yo te digo, tú me miras a mí, yo no soy perfecto. ¿Hay algo bueno en mí? La gracia de Dios. Porque yo ni siquiera debo estar vivo. Pero a lo largo de mi vida, cada vez que fallo, he entendido que debo quebrantar mi corazón y buscar nuevamente a Dios. Y Dios busca personas que puedan, en medio del pecado, arrepentirse y buscarle nuevamente. Y aunque es difícil decir, ok, yo fallé, voy a pedir perdón y ya, y listo, va a ser que no pasó nada.
No, el Señor busca que a través de ese pecado tu vida y mi vida sean transformadas, que podamos entender el plan y el propósito de Dios. Porque créeme que si ese no es el motivo, estamos caminando por un camino erróneo. Y continúa el versículo 2 del Salmo 51. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado siempre está delante de mí. Una vez más te digo, sí, todo el tiempo vamos a estar pecando. Porque aún con nuestros ojos queremos codiciar algo. Con nuestras palabras, a veces estamos los domingos en la iglesia, alabado sea el Señor, aleluya, pero salimos y estamos en la casa quizás maldiciendo a nuestros hijos, peleando con nuestros vecinos. Quizás estamos hasta hablando palabras que destruyen a otra persona. Aún con nuestro pensamiento, estamos fallándole a Dios. Y lo único que hace es decir, yo reconozco que he pecado. Y yo te reconozco, Señor, mis rebeliones. Y continúa el versículo 4 diciendo, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y temido por puro en tu juicio. Aquí una vez más David le está diciendo que no ha pecado, que ha pecado contra Dios. Y ese tiempo él entiende que cuando él decidió servir a Dios, cuando a él lo ungieron como rey, aún antes de haber ungido como rey, él entendió que era un siervo de Dios y que si fallaba, le fallaba directamente a Dios. Pero ¿por qué quiero hablar de David? Porque quizás así como yo y tú quizás estamos pasando por pruebas, por diferentes circunstancias, no es momento de acobardarnos y ocultarnos, sino decir, Señor, te fallé, pero aquí estoy, dispuesto a que en tu justicia me disciplines. Pero quiero seguir sirviéndote, quiero seguir contigo, quiero seguir creyendo en tus promesas, quiero seguir creyendo en el plan, en la voluntad que tú tienes para mi vida. Porque de nada va a servir de correr por mi pecado. Y el Señor va a hacer su obra. Y la buena y bella obra que el Señor ha iniciado, dice su palabra que Él la perfeccionará hasta el fin. Tú y yo no somos perfectos. Tu pareja no es perfecta. Tus hijos no son perfectos. Tus vecinos no son perfectos. Pero aún así, Jesús murió por todos y por cada uno. Quizás tú estés pasando por diferentes pecados y sientas que quizás el proyecto en tu vida o los planes a futuro, por las diferentes cosas que están pasando en tu vida, puedes decir que no es la voluntad de Dios. No, puede que sí sea la voluntad de Dios. Pero lo único que el Señor quiere es que tú puedas reconocer tus errores, que tú puedas rendir tu vida a Cristo. Eso es lo único que el Señor quiere. Eso es lo único que el Señor busca. Que nosotros realmente, en medio de todo, podamos rendir nuestra vida a Cristo. Porque Dios no solo está en los momentos buenos, en los momentos felices, donde estamos con quizás una sobredosis de gozo, de felicidad, de alegría, sino aun cuando estamos en medio de la prueba, en medio de la dificultad, en medio del dolor, Dios también es Dios. Y también quiere que a través de eso podamos aprender de Él, podamos buscar y depender de Él, y creer en sus promesas, y creer en lo que Él está permitiendo en tu vida. Él lo seguirá perfeccionando.
Y sí, aunque estás quizás con tu pareja, con tu novio, hayas tenido intimidad o algo, no quiere decir que el Señor va a acabar con todo, ¿no? Sencillamente, Él, por causa del pecado, los formará para que a través de esa relación el Señor pueda ser glorificado. Porque en medio de todo, el Señor debe ser glorificado. En medio del dolor, el Señor se va a glorificar. En medio de la alegría, el Señor se va a glorificar. Dice el versículo 5: He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Quiero hacer un pequeño paréntesis y quiero que me acompañen en el Salmo 119, versículo 71. Dice la palabra del Señor: bueno me es haber sido humillado para aprender tus estatutos. Aquí una vez más David está diciendo: qué bueno haber sido humillado, qué bueno haber sido quebrantado. Y quizás es difícil decir: gracias, Señor, por la prueba que estoy pasando, gracias, Señor, porque en medio de este dolor puedo entender que es tu voluntad. Y el Señor te está diciendo: está pasando esto en tu vida, pero porque yo me quiero glorificar a través de eso. Y mira lo que dice el versículo 6 del Salmo 51. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Dios busca que nosotros tengamos ese tiempo en lo íntimo para poderle hablar la verdad. Quizás tú has cometido pecado. No te apartes de Dios. Busca el tiempo de estar a solas con el Señor para hablarle y decirle: Señor, perdóname porque fallé, porque entré en fornicación, porque me ganó más el sentimiento, porque me ganó más la acción, porque quizás en mi pecado, en mi debilidad te he fallado. Aún sabiendo que te estaba fallando, quise hacerlo, pero perdóname. Porque en ese momento, cuando tú le rindes tu vida al Señor, Él te hará comprender su sabiduría. Te hará comprender lo que el Señor quiere formar en ti a través de lo que está pasando. Continúa el versículo 7 diciendo: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Estaba escuchando una historia hace poquito de un niño que tenía una canasta y la metió en un pozo. Y él metía la canasta y la sacaba, y la metía y la sacaba, y así sucesivamente. Y vino un señor y le dijo: no veas que esté sacando agua. Y la respuesta del niño fue: no, pero la canasta está más limpia. ¿Y cómo podemos? Quiero que podamos entender esto. ¿Y cómo podemos llegar a ser limpios? Metiéndonos en la palabra. Cada vez que nosotros nos metemos en la palabra, seremos más limpios. Y el Señor nos perdonará, y el Señor hará su voluntad en nuestra vida. No es tiempo de correr, no es tiempo de huir. No es tiempo de decir: ya no puedo más. Saben, en estos momentos de mi vida estoy pasando por una dificultad en la salud, y pues aparte mis rebeliones y mi pecado me han hecho muchas veces sentir lejos del Señor. Pero hoy sigo firme, confiando en la voluntad de Dios.
firme confiando en las promesas de Dios. Porque he entendido, he comprendido que quiero ser un siervo de Dios, que quiero ser un hijo de Dios, que a pesar de no ser perfecto, solo su gracia me ha hecho ser bueno. Me ha hecho que los demás vean cosas en mí que aún ni siquiera yo veo. Y sí, quizás a veces sentimos que estamos subiendo en nuestra vida cristiana, pero cuando caemos, tenemos que decir, fallé, Señor, pero una vez más seguiré subiendo. No debe ser subir, caíste y vuelves entonces a bajar y quedarte ahí. No. Esa no es la idea. La idea es que tú vayas subiendo, caíste, ok, bueno, acepta tu pecado, pídele perdón a Dios, pero sigue subiendo, sigue creyendo en Dios. Continúa el versículo 8 del Salmo 51 diciendo, hazme oír el gozo y la alegría, y se renovarán los huesos que has abatido. Cuando nosotros estamos felices y con mucha alegría, sentimos que somos capaces de correr, somos capaces de hacer fuerza, somos capaces de hacer muchísimas cosas, pero cuando estamos y hemos entrado en pecado, y a causa del pecado nos sentimos tristes, nos sentimos angustiados, nos sentimos decaídos, aún nuestra alma está muy afligida, nuestro corazón está desgarrado. Pero para poder oír el gozo y la alegría del Señor, debemos entrar en el secreto para confesar nuestros pecados, para pedirle al Señor que extienda su misericordia. Y ahí el Señor renovará nuestros huesos para volver a ser fuertes. ¿Que es fácil? No va a ser fácil. Pero tampoco va a decir que es imposible. Continúa el versículo 9 diciendo, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu noble me sustente. Y aquí es bonito ver que cuando nosotros rendimos nuestra vida a Cristo, podemos sentir esa alegría, esa paz, ese gozo, y nos sentimos con mucho fervor para hacer las cosas. Pero quizás cuando fallamos decimos, ya no quiero saber nada de Cristo. Una vez escuché a un joven diciendo, yo prefiero estar lejos de Dios porque sé que lo va a seguir fallando. Y quizás muchas veces es fácil decir, voy a botar toda la basura. Mi esposo me falló, botemos toda la basura. He fallado, ya no es más. Pero es ahí donde el Señor nos hace entender su amor. Es ahí donde el Señor nos hace comprender que solo nosotros no podemos. Que para poder sentir ese gozo y esa alegría, debemos volver a Cristo. Dice el versículo 13, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y a los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia.
Muchas veces pensamos que cuando hacemos algo, no tenemos la oportunidad de poder hablar, no tenemos la oportunidad de mencionar la gracia de Dios, de compartir el Evangelio, pero no es así. Cuando nosotros le entregamos al Señor nuestro pecado, es ahí donde podemos nuevamente estar equipados para hablar de los caminos de Dios, para que toda aquella persona que aún no ha creído en Dios pueda creer. Continúa el versículo 15 diciendo: Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Y quiero que podamos entender un poco este versículo. Dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, Dios. ¿Le has fallado a Dios? ¿Le hemos fallado a Dios? Sí. Pero quiero que podamos ver que lo único que Dios busca es que se quebrante nuestro corazón. Que nuestro espíritu se quebrante, que nuestro corazón se humille ante Dios. Porque como lo leíamos en el Salmo 119, 71, el que se me fue bueno ser humillado para entender tus estatutos. Y muchas veces necesitamos ser molidos por Dios para poder entender que solos no podemos. Yo no sé cuántas veces tú has fallado o hace cuánto no has tenido ese tiempo de buscar a Dios. El mundo tiene una filosofía, un pensamiento que dice que el que peca reza empata. Yo no te estoy hablando de eso, porque el mundo no se arrepiente, porque el mundo no quebranta su espíritu, no contrita su corazón, no humilla su corazón. Y eso es lo que nos hace diferentes como cristianos al mundo. Porque aunque en el mundo fallamos, y aunque siendo cristianos fallamos, nuestro corazón contrito y humillado, el Señor no lo va a despreciar. Por el contrario, nos va a decir: aquí estoy yo, hijo, nuevamente. Aquí estoy yo. Gracias por venir a buscarme. Y es ahí donde empezamos realmente a crecer en nuestra relación con Dios. Para que haya una amistad, tú necesitas tener confianza, tú necesitas entablar una relación. Y eso es lo que el Señor quiere. El Señor quiere que entablemos una relación con Él. Así como muchas veces cometemos pecado, nos sentimos mal y buscamos a un hombre, el Señor quiere que también busquemos de Él. Y por eso quise hablar en este momento de David. Porque David, a pesar de haber fallado, iba directamente a buscar a Dios. Nunca es tarde para pedir perdón. Y qué bonito sería que cuando te ganen los deseos de la carne, cuando te ganen los sentimientos, las emociones, tú puedas decir: Señor, te fallé y llegué hasta acá, y corras a arrepentirte, corras a quebrantar tu corazón, a humillarte delante de Dios. Pero cuando quieras correr a hacer eso, puedas entender y luchar en todo momento para no volver a caer.
Porque cuando haces eso, podrás alcanzar la misericordia de Dios. Podrás continuar con el proceso que Dios está formando en tu vida. ¿Será fácil? No, no será fácil. Y a veces nos cuesta decirle, Señor, perdóname porque te fallé, porque te he fallado. Y muchas veces nos cuesta. Y esperamos que pasen días, que pasen semanas para volver a reconciliarnos con Dios. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que cuando tú falles puedas correr nuevamente a los brazos de Él. Para que Él te forme, para que Él te ayude, para que Él te sostenga. Eso es lo que el Señor quiere. Eso es lo que el Señor anhela de nosotros. Por eso, a pesar de las diferentes dificultades que pasamos como seres humanos, debemos creer en el Señor. Debemos creer en la voluntad de Dios. ¿Saben? Muchas veces llegan personas a la iglesia pidiendo que arreglen su matrimonio, que ayuden a sus hijos, que diferentes cosas. Y déjame decirte que un pastor, un líder, nunca va a cambiar ni a tu cónyuge, ni a tu novio, ni a tu novia, ni a tus amigos, ni a tus hijos. El único que los va a cambiar va a ser Dios. Y es ahí donde tú tienes que entrar en la oración. Debes creer en el Señor. Y debes esperar que el Señor haga su voluntad. No te rindas de dar la pelea. Que tus brazos no se caigan a causa de tu pecado, sino por el contrario, busca esa fortaleza en el Señor, a través de la debilidad, a través de la prueba, aún a través del pecado. Busca a Dios en todo momento, para que puedas experimentar el gozo del Señor, la paz del Señor. Y cuando falles, no te apartes de lo que el Señor está formando en tu vida. Sino sigue persistiendo, sigue siendo constante. Las batallas no se ganan porque te rindas, sino por el contrario. Para ganar una batalla tienes que salir día tras día, día tras día, para seguir batallando. Y hoy quiero animarte a eso. A pesar de que hemos fallado, podamos buscar a Dios. Podamos rendir nuestra vida a Cristo y continuar con el proceso que el Señor. Porque Él inició una obra y Él la irá perfeccionando. Él lo prometió, Él lo dice y Él lo hará. Y quizás si tú estás escuchando este mensaje y no has decidido entregar tu vida a Cristo, quizás esta es la oportunidad que el Señor te está dando. Esta es la oportunidad que Dios está diciendo, aquí estoy yo. Nunca es tarde para volver a Cristo.
Nunca es tarde para seguir creyendo en Dios. Solo te animo a que te fortalezcas en el Señor y sigas perseverando. Porque la gracia de Dios te llevará a hacer su voluntad, a cumplir tu ministerio y a andar con la alegría y el gozo. Y quiero que podamos entender que Dios usa cualquier cosa para formar nuestra vida. Aún nuestro pecado lo usa para formarnos. Y una vez más te digo, cuando falles, sigue perseverando en los caminos de Dios. No te rindas. No dejes de creer, no dejes de luchar. No dejes de hacer lo que Dios tiene para tu vida. Señor, en esta oportunidad quiero pedirte perdón, Padre, porque te he fallado. Quiero, Señor, entregarte mi pecado. Quiero que tú, Señor, me perdones, que borres mis rebeliones, que me limpies más y más. Señor, renueva mi mente, mi corazón. Yo te pido, Señor, que nos fortalezcas, que nos ayudes, porque nosotros solos no podemos. Porque nosotros solos no podemos lograr nada. Señor, ayúdanos en medio de tanto dolor, en medio de tanta tristeza, aún en medio de nuestro pecado. Perdónanos, Padre. Renueva nuestra vida. Renueva nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestras fuerzas, para seguir luchando, para seguir creyendo en tus promesas, para continuar con la buena y bella obra que has iniciado en cada uno de nosotros. Y te pido que la sigas perfeccionando hasta el fin. Gracias, Señor, por perdonar nuestros pecados y porque eres fiel. Ayúdanos a serte fiel. En tu nombre oramos, Señor, y dejamos y encomendamos nuestra vida en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, amado hermano, por este tiempo. Qué alegría poder haber compartido con ustedes la palabra del Señor. Y bueno, espero que podamos seguir aprendiendo juntos de la palabra del Señor. Y una vez más les animo a seguir en el Señor y permanecer firmes. Y aunque caigan, que nos levantemos y sigamos perseverando. Un abrazo y Dios los bendiga.